Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gloria al Señor. Hoy la mayoría como que se fue de viaje, no sé qué pasó, estamos en Feria de Flores, se fueron a ver el desfile, se lo perdieron, ¿sí o qué? Bueno, cuidadores de tumbas, ¿a qué les suena eso? ¿A sepultureros? ¿Vigilantes de cementerio? Bueno, ¿vigilantes de qué? De muertos. ¿Cuántos muertos tendremos en nuestra vida? Muchos. Vamos a ir primero a la palabra, a la carta a los Romanos capítulo 8, para que iniciemos con este mensaje que el Señor nos trae en esta mañana. Romanos capítulo 8, yo tengo la nueva versión internacional. Romanos 8:12. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Padre, gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos regalas, este tiempo hermoso en el que nos permites reunirnos como familia. Gracias por tu palabra que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y te rogamos que en esta mañana sea esta palabra, Señor, penetrando a nuestro corazón, a la profundidad de nuestro ser, que corte, que desarraigue, que quite todo aquello que no nos deja avanzar en el proceso de la santificación, que no nos deja avanzar en la madurez espiritual a la que tú nos has llamado, y que muchas veces, Señora, por causa de no obedecer tu palabra, nos estancamos sin darnos cuenta. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu direcciones este tiempo, que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón estén aquí presentes como lo está nuestro cuerpo, y que estemos, Señor, concentrados, dispuestos para lo que tú nos quieres hablar en esta hora. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el capítulo 8 de Romanos. El título que yo tengo en esta versión dice La vida mediante el Espíritu. ¿Y qué nos llama a hacer la carta a los romanos en este capítulo? A vivir una vida en el Espíritu. ¿Cómo así? Se supone que nosotros tenemos al Espíritu, que tenemos que estar viviendo una vida en el Espíritu. ¿Sí o no? Se supone. Pero ¿será que nuestra vida en el Espíritu es real? ¿Es evidente? ¿Es notable a los ojos de los demás que usted y yo estamos viviendo en el Espíritu? Muchas veces no. ¿Y saben por qué? Porque tenemos estorbos. Muchos estorbos. Dígale al que está a su lado, ¿usted tiene estorbos? ¿Y cuántos muertos tiene? Pero no cuente los muertos de la operación Orión, que se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió el perro, el gato, no. Son esas cosas que enseguida vamos a ir viendo por qué nos hemos convertido en cuidadores de tumbas.
El primer estorbo que encontramos es que el pecado nos somete a una tiranía brutal. Mira, hay una traducción, no les quise leer todo el capítulo en esa traducción porque es una traducción que nunca había escuchado y yo fui a investigar qué tan fidedigna es esta traducción. Y lo que me encontré es que no es muy fidedigna en la traducción porque dice que el que la tradujo quiso acomodarla para él entenderla. Entonces, al acomodarla a su lenguaje, cambió mucho el contexto de muchas cosas. Pero les voy a leer pedacitos de la traducción que, traídos a nuestra vida actual, como que dice uno, ay, impacta bastante esta traducción. El pecado nos somete a una tiranía brutal. ¿Qué hizo el pecado en Adán y Eva? Lo sacó del paraíso, ¿qué más? Lo llevó a muerte. ¿Qué más? ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Ah, sí, nos aleja de Dios. Ahí sí, nos aleja de Dios. Resulta que el pecado en Adán y Eva cortó la intimidad que ellos tenían con Dios. Porque dice que ellos caminaban libremente en el jardín de Edén y que ellos escuchaban la voz de Dios. Como el pecado los sacó del jardín, cortó la intimidad que tenían con el Señor, porque llegó a ellos la culpa y la vergüenza. O sea que se echaron dos muertos encima, la culpa y la vergüenza. Empecemos a contar los muertos. ¿Qué más hizo? Acabó con la confianza que ellos tenían en Dios. Porque ¿qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Que no podías comer de ningún árbol. Y Eva le dijo, no, sí, el Señor dijo que de todos menos de este, y que ni lo mirara ni lo tocara. ¿Y qué le dijo la serpiente? Ah, eso es mentira. Lo que Dios te dijo es mentira, porque Él sabe que el día en que ustedes coman de eso, de ese fruto, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios. El pecado destruyó la confianza que ellos tenían en Dios. Y el pecado destruye la confianza que usted y yo tenemos en Dios. El pecado no nos deja aceptar la soberanía de Dios. El pecado nos lleva a ser autosuficientes. Porque no creemos que Dios pueda cambiar a nuestro cónyuge y muchas veces decimos, no, esa ni Dios lo cambia. No, esos hijos están perdidos. Esta área en mi vida, no, está perdida. No, ese está tan enfermo que ya es mejor que muera. ¿Y cuántas veces las personas incluso que dicen, sin juzgar, que son cristianos, optan por la eutanasia? Y su familia los aprueba y la sociedad los aplaude, porque están sufriendo mucho. Yo no me imagino un dolor insoportable, es entendible, pero no es nuestra la vida. Y allí es donde se pierde la confianza en Dios porque Dios no puede hacer nada, entonces yo mejor acabo con mi vida. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios también acabamos con muchas de las cosas, de los llamados que Dios ha hecho a nuestra vida. Porque es que no, es que yo no puedo, es que a mí no, es que yo no soy capaz. Y de lo que el Señor nos ha entregado dejamos morir un montón de cosas. El pecado trajo muerte física y espiritual. Porque ¿qué pasó en Adán y Eva? Entraron en caos y entraron en condenación. Su vida, que hasta ese momento era paz, tranquilidad, se convirtió en un caos. En un caos igual que cuando iniciamos leyendo Génesis, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y así quedaron Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín de Edén. Quedaron en caos y quedaron en condenación.
Entraron en señalamiento y en juicio y el diseño de Dios se desfiguró. ¿Por qué entraron en señalamiento y en juicio? ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Señor, es que tuve miedo porque sabía que venías y me escondí. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Adán? Él le dijo, sabía que estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo así? ¿A usted quién le dijo que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Esa mujer que usted me dio, esa fue la que me dio. ¿Cuántas veces le echamos la culpa no nos vamos solamente al cónyuge, a otro, al otro? La culpa es del otro, de todos menos mía. Mire, haciendo el taller de sanidad del trauma, 7 pasos para la sanidad del trauma, entendimos que cuando no perdonamos, nos llenamos de amargura, nos llenamos de dolor, nos llenamos de tristeza. Y había una frase que nos llamó mucho la atención a mí, yo sé que a mis hermanos también, que decía, no perdonar es como tomarte un veneno y sentarte a esperar a que el otro se muera, a que el agresor se muera. ¿Quién es el que se va a morir? El que toma el veneno. Pero no perdonar es lo mismo, eso es como una comparación. Yo me tomo el veneno y ¿quién es el que está mal? Yo. El otro está feliz. Y muchas veces entramos en esa condenación, en ese señalamiento. Es que el otro fue el que me hizo, ojalá se muera, ojalá pague, ojalá. Y señalamos al otro. Y eso lo único que hace es estorbar a una vida de espíritu. Ese señalamiento y esa condenación siguen vigentes hoy. Y eso desfiguró el plan de Dios en el ser humano. El plan de Dios para el matrimonio, ¿cuál era? Que el hombre y la mujer se amaran y se respetaran. Que el hombre tuviera una autoridad en amor sobre la mujer y que la mujer se sometiera a esa autoridad en amor. Hoy en día eso no existe. Son muy pocos los varones que aman, que temen a Dios y que han entendido que al ser los primeros, que por ser los primeros en ser creados tienen una responsabilidad mayor. Que no es un autoritarismo, sino que es una autoridad en amor la que deben ejercer para guiar a su familia. Hoy las mujeres se embarazan y el papá hizo como el mago. Se esfumó, se desapareció. La sociedad hoy ha llevado a la mujer a que viva amargada. Una mujer que tiene que salir y trabajar, trabajar y trabajar, porque el papá de sus hijos no aparece, es una mujer que deja a sus hijos abandonados. ¿Por qué? Porque le tocó. ¿Y por qué? Porque la sociedad dice, la mujer no necesita un hombre para levantar los hijos. ¿Quién dijo? Si las mujeres no necesitáramos un esposo para criar hijos, Dios no hubiese diseñado al hombre y a la mujer. Hubiese puesto a la mujer a procrearse, qué sé yo, con el perro, el chivo, el burro, el que fuera, porque no necesitaba al hombre. El hombre necesita a la mujer y la mujer al hombre, y nuestros hijos necesitan un papá y una mamá. Y no uno en cada casa. Por eso el pecado ha hecho y ha creado un caos y una confusión en nuestra vida, en la vida del ser humano. ¿Qué es una tiranía? Diga Venezuela. El gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, el gobierno de Corea del Norte, son gobiernos tiranos. Tienen un gobernante tirano, que no le importa nadie. No le importa el pueblo, no le importa sino él. El resto no importa. Tiranía, dícese en Google, forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder total y absoluto y abusa de él.
¿Recuerdan cómo se llamaba este primer punto? El pecado nos somete a una tiranía brutal. Brutal. O sea que aparte de tirano es bruto, no mentiras. Aparte de ser tirano es cruel y despiadado, doblemente tirano. Entonces, imagínense, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? Nos somete, nos esclaviza, nos vuelve, como digo yo, nos vuelve trapito de cocina, nos vuelve un limpión. ¿Qué es lo segundo que estorba a una vida en el espíritu? Dígale al que está a su lado, hágalo usted mismo, hágalo usted mismo. ¿Por qué hágalo usted mismo? Mire, Adán y Eva en el jardín de Edén escucharon que la serpiente les dijo, ustedes pueden llegar a ser como Dios. O sea que ustedes no necesitan depender de Dios, hágalo usted mismo. ¿Se necesita algo? Hágalo usted mismo. Yo toda la vida crecí escuchando a mi mamá que me dijo, usted no necesita un hombre. Usted puede sola, usted puede sola. Hágalo usted mismo, hágalo usted misma. Adán y Eva, al escuchar esta mentira, eso lo llevó a hacer las cosas por sí mismo y eso seguimos haciendo nosotros hoy. ¿Y qué hacemos nosotros? Diga conmigo, nosotros redoblamos esfuerzos cada día para no depender de nadie en ningún área de nuestra vida. ¿Eso le pasa a usted o eso solo me pasa a mí? ¿Qué nos pasa en la economía? ¿Esperamos a Dios? Hola. ¿Esperamos a Dios en la economía? Buscamos solucionar. Vea, el dicho popular dice, lo que usted no haga por usted mismo, nadie se lo va a hacer. Y nosotros llegamos con ese dicho popular al Evangelio y esa es la manera en la que nosotros estamos filtrando la soberanía de Dios. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que funcionar. Y aquellos que piensan que pueden alcanzar la vida en el espíritu por su propia cuenta, dependiendo de su religiosidad, terminan obsesionados con medir su propia fuerza moral, sin poder nunca ejercitarla en la vida real. Mire, nosotros llegamos al Evangelio con esa mentalidad de que yo tengo que ganarme las cosas, de que si yo no trabajo, yo nunca voy a ser merecedor de nada. Y desde pequeños nos enseñan. Yo no sé ustedes, pero a mí me decían, gane el año y a fin de año vamos a ver qué le damos. Nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, lo hemos repetido. ¿Quiere regalo en diciembre? Gane el año. Y crecemos con la mentalidad, ¿quiere algo? Barra, trapea, haga en la casa. ¿Qué le estamos enseñando al niño? Todo nos lo tenemos que ganar. Y llegamos al Señor pensando que tenemos que hacer aquí, hacer allá y servir aquí, servir allá, para poder ganarnos la unción o para poder ganarnos la salvación. La salvación es gratuita y lo que hacemos en respuesta a la salvación gratuita es vivir una vida en el Espíritu, es dejar que el Señor haga en mi vida, no esforzarme yo por hacer y hacer y hacer, queriendo vivir una vida en el Espíritu, porque voy a terminar obsesionado midiendo mi propia fuerza moral. Y medir nuestra fuerza moral es tan difícil que ¿sabe qué nos pasa? Terminamos llenos de orgullo, calificándonos no en base a Cristo, sino en base a nuestro hermano. Y entonces yo le compartía al grupo de servidores
una prédica que se llama Los juicios y las consecuencias del juicio, donde cada vez que nosotros juzgamos a los demás, muchas veces lo hacemos es porque en nuestro corazón hay orgullo y estamos diciendo, yo soy mejor que ese, yo soy más santo que ese. No es nuestro el juicio no es nuestro. Dios no nos ha dado esa capacidad de juzgar. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer nosotros para que nuestro juicio no sea juicio? Porque si usted ve a un hermano en pecado y no se acerca y lo corrige, también lleva condenación sobre usted mismo. Pero muchas veces vemos lo que el hermano está haciendo mal, no nos acercamos a corregirlo en amor a través de la palabra, sino que desde afuera señalamos. Y cuando estamos desde afuera señalando es porque estamos diciendo, yo soy mejor, yo no soy así. Y estamos entonces echándonos otro muerto encima. ¿Por qué? Porque es que yo aprendí a hacer todo por mí mismo y porque yo soy mejor que el otro. Amén, no, ay. Lo tercero, el tercer estorbo, centrarse en uno mismo. ¿Qué es centrarse en uno mismo? Centrarse en uno mismo es lo opuesto de centrarse en Dios. Porque cualquiera que esté completamente absorto en sí mismo ignora a Dios y termina pensando más en sí mismo que en Dios. Y esa persona ignora a Dios e ignora lo que Dios está haciendo. Y a Dios no le agrada que lo ignoren, dice la traducción, el mensaje. A Dios no le agrada que lo ignoren. ¿Qué está hablando el Señor en estos versículos? Nos dice en el versículo 12, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos una obligación y no es la de vivir conforme al pecado. Pero nosotros seguimos insistiendo una y otra vez en abrazarnos al pecado, aquellas cosas que están muertas, que huelen mal y que nos han llevado a convertirnos en cuidadores de tumbas. Yo no sé si ustedes han olido a un muerto cuando se revienta el cuerpo. No, una rata. Por ahí dicen que el peor olor de los animales muertos es el del gato. No sé, no he olido un gato podrido. Pero miren, la mente tiene memoria de olores. Y a mí me tocó estando en un pueblo, se llama Anorí, tierra muy caliente. Por allá mataron a un familiar de una cuñada de mi mamá y nos fuimos. Y estando en el cementerio, como el cuerpo en un pueblo no se arregla, no se le saca la sangre, no se rellena de formol, no se le sacan los intestinos, ese hombre llevaba 2 días muerto y eso ya en el cajón no cerraba. El ataúd no cerraba porque se infló. Y llegamos a la capilla era como este tamaño, en el cementerio, y el sacerdote todavía no iba ni en la mitad de la misa. Cuando ese cajón, la tapa del cajón hizo ¡pum! Pues, cayó y empezó a chorrear agua sangre en el piso. No, quedó la mamá y la hermana y el sacerdote, que yo creo que cómo soportaron, yo no sé. Salimos todos volados de esa capilla, incluso poniéndonos pañuelos con alcohol porque el olor ya estaba como grabado aquí, eso era, la gente vomitaba y no. Abrazan, y muchas veces nosotros abrazamos eso que huele tan mal. No queremos dejar ir aquello que huele tan mal y que tanto daño nos hace. Nos hemos convertido en cuidadores de tumbas. ¿Qué es lo que hace un cuidador de tumbas o un sepulturero, como decía el hermano Albeiro? ¿Qué hace el cuidador de tumbas? Esta gente nunca ha ido a un cementerio, a un entierro de qué cosa tan horrible.
quién recibe el muerto en el cementerio? El sepulturero. ¿Quién le destina una tumba al muerto? El sepulturero. ¿Quién ayuda a meterlo allá? El sepulturero. ¿Quién tapa? El sepulturero. Él le pone el nombrecito ahí si no le llevan lápida, porque ya cada uno pega la lápida. El sepulturero es el que pone el nombrecito, se encarga de mantener limpio el cementerio. Algunas veces se le paga para que decore. Él cuida que los satánicos no vayan a abrir las tumbas, a robarse los huesos. Él cuida la tumba. Él la limpia. Esa es su vida, cuidar tumbas. Le pone, bueno, si uno le paga para que las ponga, porque no, ni quita las muertas. Y saben que nosotros nos hemos convertido en cuidadores de tumbas porque somos expertos en enterrar, en sepultar. Somos expertos en adornar y en limpiar. ¿Para qué se le pone la tapa, la lápida a una tumba? ¿Para qué tapa el hueco, mejor dicho? Para que cuando ese muerto se estalla ahí adentro, el olor no salga. Nosotros nos hemos vuelto expertos en tapar tumbas. Y las adornamos para que no parezca tan feo lo que hay allá adentro. Ese pecado no parece tan feo, yo lo adorno. Para que no huela tan feo, yo le pongo una tapita, una cubiertica, y allá dejo enterrado el pecado. Y a todo le ponemos un pero, una excusa, y vamos disfrazando y vamos adornando cada pecado en nuestra vida. A la falta de perdón la llamamos justicia. Y vivimos esperando que se haga nuestra justicia y no la de Dios. Escuchaba el testimonio de una pastora que su esposo le fue infiel. Miren, les voy a contar la historia. Ellos viven en este momento en Estados Unidos, eran pastores, llevaban 10 años en la iglesia, una iglesia de más de 5,000 personas en Barranquilla. Y resulta que un día este hombre fue infiel y se les acabó el ministerio, se les acabó todo. A él lo llevaron a Estados Unidos a hacer un proceso de sanidad, luego se la llevaron a ella. Ella sufrió y ella lloraba y le decía al Señor, pero es que tu palabra dice que tú haces justicia, que tuya es la venganza, que tuya es la justicia, hazme justicia con este hombre. Y el Señor le dijo, yo te voy a hacer justicia, yo te voy a hacer justicia. Pasó el tiempo, el Señor sana el corazón de este hombre, de esta mujer, le restituye su hogar, y ella un día, recordando lo que había escrito en su diario, ella dice, ve Señor, mira, tú tal día me dijiste que me ibas a hacer justicia, y yo no he visto que me haya hecho justicia. O sea, yo no he visto a este hombre por ahí sufriendo, llevando el bulto, llevando la rumba en la inmunda. Entonces usted me dijo mentiras, usted no me hizo justicia. Y ¿saben cuál fue la respuesta del Señor? Yo te hice justicia, yo ya te hice justicia. Porque la justicia era contra las tinieblas. Y el diablo fue abofeteado. Porque lo que el diablo quiso usar para destruir un hogar, yo lo restituí para que muchas familias, muchas parejas, muchas personas sean bendecidas a través de su vida. Esa es la justicia de Dios. El Señor abofetea el diablo y destruye las obras de las tinieblas. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos testimonio vivo, para que usted y yo seamos instrumento a favor de otro, pero nuestra justicia es, acabe con ese. Destrúyalo, Señor, mire cómo me hizo sufrir, mire cómo me destruyó, déjelo en la inmunda. Y el Señor dice, no, es que no es como ustedes digan. Y nosotros somos expertos en ponerle etiquetas
a nuestro pecado. Y a la falta de perdón entonces le ponemos la etiqueta de justicia. ¿Cuántas veces hemos dicho mentiras por salir de un apuro? Mentira es mentira. Haciendo el inventario moral diario que vamos a iniciar con el proceso de sanidad, he aprendido que no importa si usted todo el día dice verdades, con una mentira ya se peló. Una solita, chiquitica, ya se peló. Que llegaron a buscarlo los chepitos y diga que no estoy. Ya se peló. Es unita. Miren, la autocondenación, la culpa y la vergüenza son pecado. ¿Por qué? Porque nos alejan del Señor. Pero nosotros le cambiamos el nombre. ¿Cuántas veces a la religiosidad le hemos puesto el nombre de yo estoy santificando las fiestas? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, venimos a los servicios, pero ¿con qué corazón venimos? ¿Realmente hemos entendido que somos una familia y que necesitamos la familia para crecer? Muchas veces los hijos que crecen se van de la casa y piensan que no necesitan a su familia, y eso es mentira. Familia es familia hasta que uno se muera. Y a la familia la necesitamos para crecer. Esos hijos que cumplieron 18, 20 y se fueron de la casa, necesitaron de un papá, de una mamá que los ayudaran en el proceso. Nosotros necesitamos a nuestros hermanos que nos ayuden en el proceso, porque ¿dónde nos exponemos usted y yo realmente a esa vida moral y a ese inventario moral que tenemos en el corazón? La iglesia. Nuestras actitudes aquí a veces dicen mucho de lo que nosotros somos allá afuera. Y ahí es donde necesitamos a nuestro hermano. Mire, nosotros cuidamos mucho que los demás no vean nuestro pecado, porque eso está mal. Pero lo peor es que lo que no vemos es nuestro pecado. Los únicos que no vemos nuestro pecado somos nosotros. ¿Quién le dice a usted que es orgulloso? Usted mismo se dice, mí mismo, tengo mucho orgullo. Mí mismo saca todas sus armas, toda su artillería y se defiende. Dice, no, es que eso no es orgullo. Eso es, ¿qué? A ver, ¿qué nombre le ponemos? Es que ese es mi carácter. Ese es mi carácter. ¿Cuántas veces estamos amargados y nosotros mismos no nos probamos? Es que, no, yo no estoy amargado, yo no soy amargo, pero la gente alrededor está viendo nuestra amargura. Por eso necesitamos nuestra familia en Cristo, que nos ayuden, no que nos juzguen, no que nos pisoteen y no que nos señalen, sino que nos muestren el amor de Dios a través de la palabra, que nos exhorten y nos corrijan a través de la palabra para que usted y yo dejemos de estar cuidando tumbas. Nos aferramos a esas cosas muertas que ya se pudrieron y huelen feo. Como por ejemplo, ¿qué? Las heridas que nos causaron, el dolor que alguien nos hizo sentir, lo que no nos dieron y lo que me dieron haber dado y no me dieron. ¿Cuántas, uno ya bien viejo y todavía por allá sin perdonar al papá, sin perdonar a la mamá, señalando y juzgando que es que mi papá no me dio, que es que mi mamá tampoco, me dio más pelas de las que me merecía? Me pegaban por sospecha, como dicen mis hermanos, que mi papá les daba garrote por lo que hicieron hoy, y como se demoraba una semana para volver a la casa, entonces les pegaba por toda la semana hasta que volvieran. ¿Cuántas veces seguimos aferrados a ese dolor y a eso? Y eso no nos deja avanzar. Estoy iniciando un estudio que se llama madurez. Y resulta que la madurez
tiene que ser integral. Nosotros, en Colosenses, creo que es que dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo madura sí o sí, ¿cierto? ¿Por qué madura el cuerpo? Porque el cuerpo crece. El cuerpo crece. Si yo veo a Guillermo, yo no digo, Guillermo tiene 5 años. Ah, Guillermo no tiene 5 años. ¿Cierto? El cuerpo dice más o menos qué promedio de edad tenemos. El espíritu madura a través de la relación con Dios, ¿cierto? Y el alma madura a través de las emociones sanas, a través del perdón, a través de vivir un proceso de sanidad, a través de entender. Muchas veces no sabemos cómo manejar las emociones y las emociones nos manejan. Entonces yo no puedo decir que soy una persona madura espiritualmente si emocionalmente soy un niño de 2 años. Si yo le hago pataletas a Dios, yo no soy maduro. ¿Y saben cuál es uno de los estorbos para la madurez? El pecado. Hay 3 estorbos que los que van a estar en el proceso de sanidad van a saber cuáles son, pero les adelanto uno, el pecado. Así es que si yo no me he sometido, así como dice la palabra, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Tenemos una obligación y esa obligación es dejar los malos hábitos del cuerpo que nos llevan a muerte. Los malos hábitos del cuerpo, ahí está el pecado. ¿Qué quiere bailar? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El cuerpo. ¿Qué quiere comer en exceso? ¿Qué quiere dormir en exceso? ¿Qué quiere fornicar? El cuerpo. El cuerpo, la carne. Ay, qué carne, Dios mío. ¿Qué pone a pitar para que ponga blandita? Así es que, mire, hay muchas formas de hacer pataletas. Nosotros como adultos hacemos pataletas de niños de 1 año. A un niño de 1 año no le diga, comparta el juguete. No hay poder humano que le haga entender a ese niño que tiene que compartir. Él es un niño y todo es mío. Los niños por naturaleza son egoístas en sus emociones porque no son maduros. El inmaduro es el papá que le pega porque el niño no comparte. ¿Quién hace pataleta ahí? ¿El papá o el niño? El papá. ¿Cuán egoístas somos nosotros con los hermanos? Somos niños de 1 año. Hacemos pataletas, el Señor nos manda, métete por este camino. Mira que te estoy mandando que te cases o que te separes. No, ni por el berraco, y empezamos entonces a organizar la tumba. Es que yo cómo lo voy a dejar, es que ya llevamos tanto tiempo, Venimos, mire, no vamos muy lejos, venimos a la iglesia desde el altar. Uno a veces, uno no puede decir todo lo que piensa. Y uno a veces desde aquí dice todo lo que piensa. Y a veces uno dice cosas que le chocan a alguien y ese alguien hace una pataleta y se va. Es que no me gustó y me voy y no vuelvo y esa iglesia no sé qué. Ve, hombre, usted no puede esperar allí al final a que se baje el que dijo lo que no le gustaba y corregirlo. ¿Eso es de personas maduras o eso es de inmaduros? Eso es de personas maduras, pero entonces ahí estamos abrazando otro muerto y seguimos decorando la tumbita. Listo. ¿Queremos una vida llena del Espíritu Santo? Entonces yo les voy a leer lo que dice la traducción del mensaje. Bueno, eso es una traducción en inglés. No les digo porque, bueno, este inglés no me funciona mucho.
el versículo 12 de ese capítulo 8 de Romanos, en esta traducción dice, entonces, ¿no ves que no le debemos nada a esa vieja vida de hágalo usted mismo? No ganamos nada con esto. Lo mejor que puedes hacer es hacerle un entierro digno y seguir con tu nueva vida. ¿A quién le va a hacer un entierro digno? Al pecado, a la vieja vida de hágalo usted mismo que usted puede solo. El Espíritu de Dios nos llama y nos dice, hay cosas que hacer y lugares a donde ir. Y nosotros no hemos querido ir. El versículo 15 dice, esta vida de resurrección que recibiste de Dios no es una vida tímida cuidando tumbas. Es una vida de aventura expectante en la que como niños podemos ir a Dios diciéndole, ¿y ahora qué viene, papá? ¿Y ahora qué viene, papá? Hagamos un entierro digno. ¿Qué es un entierro digno? Diga conmigo, yo necesito quitar las excusas por las cuales peco. Eso es un entierro digno. Entierre las excusas, entierre los es que, y pero, y quite todos esos adverbios. Esos ya no sirven. Esos ya no sirven. Haga un paréntesis ahí, mejor dicho, haga el entierro digno y olvídese de la mentira, de la ira. ¿Ustedes sabían que vivir enojado es una adicción? Yo aprendí, vea, mi mamá tenía muchas adicciones, ¿cierto? Una de ellas era el cigarrillo. Yo dije, no, eso no, yo no quiero fumar, eso huele feo. Le queda a uno la boca como podrida. Y mi mamá tenía otra adicción que yo no sabía que era adicción. Mi mamá vivía enojada. ¿Cierto, hermano? Usted que la conoció. Mi mamá tenía cara de limón, de un limón y medio limón. Yo ahora entiendo por qué mi mamá era así. Y aprendimos el patrón de ira, de enojo de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros cuidadores. Y es que yo soy así. Es que es mi temperamento, es que es mi carácter. Tiene un carácter muy fuerte. No, un carácter muy fuerte es un carácter amoldado al de Cristo. Eso es un mal temperamento. La ira, el que usted se enoje por todo, el que usted no tenga paciencia, eso es una adicción. Y es algo que tenemos que quitar como excusa. Es que yo no tengo paciencia. Y ya el Señor nos habló de la paciencia, ¿cierto? Yo no tengo paciencia para eso. Ay, bendito. Yo no tenía paciencia para los hijos. Y me mandaron 2 de una. El juicio, el adulterio, la pornografía. Miren, muchos hombres y muchas mujeres, aún dentro del matrimonio, tienen una excusa y la excusa es que la vieja tan cansona y tan cataletosa, yo mejor me voy a buscar otra. O es que no quiero caer en adulterio, entonces acudo a la pornografía, está en lo mismo. Acuden a la pornografía por no caer en adulterio. Las mujeres pueden decir, ay no, es que ese ya no es especial conmigo, ese ya no es cariñoso, ese no me da para arreglarme las uñas, es que yo a ese no le importo. Y se van yendo de excusa en excusa para pecar. ¿Sabía usted que el aislamiento es un pecado? El esconderse, el aislarse, el no querer relacionarse con nadie, eso es un pecado, porque Dios no nos hizo para que fuéramos casasolas. Dios no nos creó para que usted y yo viviéramos en aislamiento. El aislamiento es la consecuencia de algo que pasó en nuestra vida y que no hemos solucionado. La falta de compromiso con Dios es un pecado, porque es que siempre tenemos la agenda llena y no hay tiempo para las cosas del Señor. Como dice mi esposo, no es que tengamos la agenda llena, es que estamos mal agendados. La pereza
es otro pecado que tenemos. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que enterrar en nuestra vida? Yo no sé, haga un listado de cuántas excusas tiene que enterrar usted para vivir la vida llena del Espíritu. Seamos agradecidos, cerremos nuestros ojos para poder confiar plenamente en papá. Porque si no soltamos lo de atrás, no vamos a poder disfrutar lo que Cristo ya ganó para nosotros. ¿Qué ganó Cristo para usted y para mí? Una vida plena y una vida de libertad. Si el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos entra en tu vida, hará en ti lo mismo que hizo en Jesús, dándonos vida para vivir. Y cuando Dios vive en nosotros, somos librados de la vida muerta, y con Él viviendo en nosotros estaremos tan vivos como Cristo. Por eso es que a mí me impactó mucho esta traducción cuando decía que nosotros no le demos nada a la vieja vida, que nos decían hágalo usted mismo, porque seguimos entonces aferrados a esa vieja vida. ¿Por qué seguimos y por qué insistimos en hacer una mezcla de lo viejo con lo nuevo? Y me gusta mucho cuando dice aquí, la vida de resurrección que recibimos de Dios no es una vida de timidez, cuidando tumbas. No es una vida donde usted y yo nos sentamos a esperar y a cuidar y a aferrarnos a ese pasado que no nos deja avanzar, a ese pasado que por más que nos aferremos a él, por más que lo cuidemos, por más que le pongamos adornos, ya no va a cambiar. ¿Usted puede cambiar lo que hizo la semana pasada? No. Usted tiene que aprender. Ayer, antier, mire, vea, si uno no aprende lo que vive, les voy a contar un testimonio así cortito. En el 2018, nosotros fuimos invitados a una de esas cosas que le dicen a uno, vea, venga que se ganó un bono de no sé qué, bla, bla, bla. Y nos echaron la carreta y compramos un paquete de viajes. Pagamos 2 millones, como 2.400.000 en esa época. Nos prometieron el cielo y la tierra, pues nunca cumplieron porque eso se hicieron como el mago. Nos echaron el cuento y se desaparecieron. Llegó la pandemia, como que se quebraron, no los volvimos a encontrar, nunca pudimos disfrutar los viajes, pues plata no había, no sé. Cuando salimos de allá yo le decía a mi esposo, nosotros ¿por qué compramos eso? ¿Para qué sin plata? Si pagamos eso no nos vamos a ir a pasear. Bueno, el caso es que yo no boté los papeles, yo los guardé y el viernes fui con mi esposo a una de esas citas, que venga, que por usar la tarjeta, acumular puntos, se ganaron un bono. Vamos a ver qué nos dan. Cuando yo llegué a ese sitio, yo dije, no, es el mismo enredo. Yo vi el nombre y empecé a buscar en internet, ¿esta empresa qué es? Y me encontré que decía, creada el 4 de marzo del 2024, como una empresa de mantenimiento de maquinaria, de no sé qué y no sé cuántas. Y yo dije, ¿de maquinaria? ¿Estos qué nos van a dar? El caso es que entramos y el muchacho empezó allá, bla, 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 y yo le decía. Y nos habían dicho primero, ¿van a tomar algo? Sí, agua. Y cuando mi esposo empezó a tomar el agua, el Señor me dijo, no te la tomes. Yo ya iba a mandar y yo no. No, porque la vez pasada yo sentí como si nos hubiesen echado algo en el agua y como que se lo emboban a uno, mejor dicho. Yo no me tomé el agua y le dije a mi esposo, tómese usted esta. Y yo ya, con uno sobrio y con un loco ya es más que suficiente. Y yo digo que no, él no puede hacer nada. El muchacho empezó a hablar, que hable y hable. Yo le dije, ay no, venga, es que yo no quiero nada de eso. Nosotros ya compramos un paquete y quedamos muy aburridos. Ay, ¿con quién lo compraron? Entonces yo le di el nombre de la empresa. Y empezó el muchacho con la carreta, no, es que ellos quebraron, es que ellos no sé qué, no sé qué, y no sé qué, y no sé cuántas, y yo, ajá. Pero nosotros les podemos recuperar la cartera.
Y eso nos sacaron no sé qué leyes y que ellos podían recuperar, que si queríamos que nos recuperaran en dinero o en tiempo. Yo le dije, pues en dinero. Yo para qué otra vez esa vaina si no la vamos a usar en dinero. Trajo a un jefe, el jefe empezó con su carreta. Bla, bla, bla. ¿Cuánto fue que invirtieron? Y mi esposo dijo, como 4 millones. Yo realmente no acordaba, como 4 millones. Espera que vamos a ir a mirar si todavía ese plan está vigente. Y se fue y averiguó. Y trajo una hoja. Y en la hoja decía, sí, habíamos invertido 4.120.000 pesos, nos devolvían más el 50%, nos devolvían 6 millones y pico. Y el Señor me decía, ustedes no pagaron eso, estos le están diciendo mentiras. Yo dejé que echaran la carreta. Bueno, llamaron otro jefe, porque ese no nos pudo enredar. El primero no nos enredó, el segundo no pudo y entonces llamaron a un tercero. Y el tercero dijo, vea, si le recuperamos la cartera, y yo, ¿y cuánto cobran por recuperar la cartera? No, simplemente, vea, nosotros, usted tiene que comprar el plan con nosotros para poderle empezar a recuperar la cartera. Yo, incluso el primero nos dijo, vea, tenemos todos los permisos como agencia de turismo, no sé qué, yo, agencia de turismo, llevamos 12 años de experiencia, 12 años. Yo me quedé callada, pero yo lo miraba, yo 12 años. Y al final el otro decía, sí, es que nosotros les prestamos para que paguen cuotas de 80.000, nosotros las pagamos por ustedes. Yo le dije, ay, vea, yo ya escuché esa carreta. Yo eso no se lo creo a usted. Deje así mejor que ya nos tenemos que ir. Porque si ustedes no nos van a recuperar la cartera y sacan de ahí la parte de ustedes y el otro no lo dan, entonces ustedes no van a hacer nada. Muchas gracias. El bono que nos iban a dar no nos lo dieron, obvio, porque no compramos nada. Pero ¿a qué vengo con eso? Cuando salimos de allá yo le decía a mi esposo, así es la vida cristiana. ¿Por qué uno cae tantas veces en lo mismo? Si ya uno sabe que le va a ir mal, que le van a robar, porque uno vuelve y cae en lo mismo. Si uno sabe que el enemigo le roba, que el enemigo lo tira al piso, que lo deja en la inmunda, que le dice mentiras, uno para qué vuelve a caer en lo mismo. Yo dije, ni amarrada me tomo esa agua, ni amarrada. Y mi esposo decía, pero no tiene sed. Sí, pero no me la voy a tomar. No me la tomo. El pecado se presenta así, usted verá si se lo toma o no, usted verá si se deja enredar o no. Pero somos felices ahí y volvemos y le ponemos la oreja a lo mismo. ¿Cuántas veces hemos caído en lo mismo? No hemos querido soltar y siempre tenemos una excusa. Es que eso parecía bueno. Claro, y nos dijeron, vea, si tiene planes internacionales, esos se venden en dólares y no sé qué. Y yo le decía a mi esposo, ve amor, nosotros no pagamos esa plata. Que sí. Y yo llegué a la casa y le saqué los papeles. ¿Cuánto dice aquí que pagamos? Entonces, mire, una mentira, otra mentira, otra mentira. Y el que no se percata de las cosas se deja enredar. Se deja enredar otra vez con lo mismo. Y nosotros nos dejamos enredar de las mentiras de Satanás, que nos promete el cielo y la tierra, nos promete placer, nos promete gozo, y realmente nosotros no hemos entendido que a esa vida muerta, a esa vida de atrás, nosotros no le debemos nada y que tenemos que seguir adelante. El Espíritu Santo nos dice, hay cosas y hay lugares a donde ir. Deja ya de cuidar esas tumbas, suelta la amargura, suelta el dolor, suelta la falta de perdón y suelta todo eso que no te ha dejado avanzar. ¿Usted qué prefiere, estar cuidando una tumba o estar en la playa? No en la playa con Junín, no, allá no hay mar. ¿En la playa o cuidando la tumba? Eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Mira, hay cosas hermosas para tu vida, solta ya lo que hay atrás, que eso no te sirve. Déjalo de atrás, déjalo atrás, no lo traigas otra vez. Y si lo vas a traer, que sea como un instrumento, una herramienta en la cual te impulses para decir, yo ya pasé por aquí y vi que esto no me sirvió. Y prosigo adelante. Y con confianza, como dice la traducción del mensaje, poder acercarnos al Padre y decirle, ¿y ahora qué viene, papá? ¿Y
ahora qué viene? ¿Qué viene para nuestra vida? Señor conquistó esa vida abundante y somos nosotros los que no la hemos querido tomar. Así es que, mis hermanos, no es nuestra decisión si seguimos cuidando las tumbas, si le seguimos poniendo adornos o si proseguimos adelante en esa vida de bendición que el Señor ya tiene para nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, una vez más, y así como dice esta traducción, venimos delante de tu presencia y te decimos, ¿y qué más viene, papá? ¿Qué más viene para nuestra vida? ¿Qué más viene, Señor? Que nos impulse, que nos lleve a ser como tú quieres que nosotros seamos, libres, plenos, bendecidos, siendo instrumentos para bendecir a otros, Señor. Hoy reconocemos que hemos albergado en nuestro corazón muchas cosas que nos sirven. Nos hemos abrazado, Señor, a muchos muertos y aún seguimos allí aferrados. Aunque huelen feo, Señor, aunque nos atormentan, nos torturan cada día, seguimos aferrados a ese olor, seguimos aferrados a ese dolor, seguimos aferrados queriendo obrar en nuestra voluntad, queriendo hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Tu palabra es muy clara cuando dice que estamos obligados a dejar esa vieja vida, esa vieja naturaleza. Que no nos has dado un espíritu de temor, sino que nos has dado un espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Nuestra confianza, Señor, tiene que estar en ti, en esa vida de bendición y de plenitud. Pero tal vez hasta ahora muchos de nosotros no lo hemos vivido así. Muchos de nosotros seguimos aferrándonos, Señor, a cosas que nos apartan de ti, de tu presencia, de tu voluntad, de tu plan maravilloso. Y estamos aquí, Señor. Muchas veces nos sentamos aquí por inercia. Nos sentamos aquí con religiosidad. Muchas veces no queremos exponer nuestro corazón ni delante de ti, ni delante de nadie. Porque tenemos temor, tenemos vergüenza, tenemos miedo al señalamiento y al juicio. Y muchas veces es porque nosotros también enjuiciamos a otros, que no podemos ser vulnerables, que no podemos pedir ayuda y que nos hemos creído autosuficientes. Pero hoy te decimos, Señor, no más, no queremos más esta vida de cuidadores de tumbas, queremos una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de plenitud, una vida, Señor, que sea digna de ese Dios que vive en nosotros, de ese Dios que nos ha llamado, de ese Dios que nos ha resucitado cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Ayúdanos para que al tomarnos de tu mano, Señor, al hacer conciencia de lo que nos has entregado, podamos salir de este lugar de oscuridad en el que ya no queremos estar. Danos las fuerzas, danos la unción de tu Santo Espíritu para poderle decir al pecado no más. A libertad me llamó el Señor, a vivir una vida de plenitud me llamó el Señor y a ti no te debo nada. Por eso no tengo la obligación de permanecer en ti. Nuestra obligación es de permanecer en el Señor y de ser llenos de la plenitud de su Espíritu cada vez más y más y más. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te ruego en el nombre de Jesús, continúa bendiciéndoles, continúa llenándoles, Señor, y continúa hablando a sus corazones. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, me los